Ahora estamos en línea, dijimos que íbamos a hablar con un ex ministro de Economía, fue el último del anterior gobierno. Estamos en contacto con Axel Kicillof. Axel, Daniel Tonietti, Adrián Murano, el profe Vinieski, Ale Lincenti, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo están? No, bueno, ¿preparado para tus vacaciones? Sí, vamos a ver, porque está todo medio convulsionado con el tema del cronograma electoral que todavía no se termina de conocer, así que, bueno, la expectativa. Sí. Pero se supone que vas a tener algunos días de vacaciones, ¿no? Después de un año muy intenso, ¿no? Un año, sí, intenso y que cierra a toda orquesta, ¿no? Sí. Fue aumento para el año que viene. Ayer fueron todas las noticias juntas en un mismo día, ni siquiera un mismo día, en una misma tarde. Sí, empezamos con que reglamentaron el impuesto a la renta financiera, que ahí hubo muchas quejas de los operadores del mercado, bueno, del ala liberal del gobierno, y un impuesto, digamos, como todos los que está poniendo, que en este gobierno está mal hecho, suena mal, como fue volver las retenciones, volver el impuesto a los bienes personales, contra su base electoral, contra los sectores que, digamos, que siempre ha favorecido este gobierno y un poco en el apuro de conseguir recaudación. Después se conoció también la caída de la venta acá de propiedades del 46%, una cosa, y creo que 78% la caída de ventas con créditos hipotecarios, o sea que está enterrado definitivamente el programa UBA, que era una de las grandes caballitos de batalla de este gobierno. Advertimos que iba a ser un desastre, lo es para los que lo sacaron y bueno, ya está en la práctica suspendido. Y después los aumentos de 38 el transporte, 55 la luz, eso marca también 35 el gas, 45 el agua, eso marca también un piso muy alto para la inflación del año que viene, que el gobierno venía tratando de anunciar que iba a ser 23 para fijar la expectativa para las paritarias. Para vos la inflación con estos aumentos que ya están dispuestos, ¿estará más cerca del 30 que del 23? Es lo que están diciendo, es lo que estaban diciendo antes de esto, en el sector privado, hablaban de una inflación cercana al 30 y ahora esto le agrega 5 puntos. 35, entonces vos crees que va a ser la inflación el año que viene. Mira, suelo remitirme a las fuentes privadas que se equivocan siempre a favor del gobierno como para no... Claro, para... Siendo conservador, digamos. No, siendo prudente. Prudente, bien. Y además tratando de hacer las cosas distinto que lo que me hacían a mí cuando estaba en el ministerio, ¿no? Que era un permanente bombardeo de cualquier, por parte de los economistas hoy oficialistas, antes opositores, o sea, del PRO, un permanente intento de generar incertidumbre, inestabilidad, mal humor, con mentiras, digamos. Ahora el problema que está teniendo el gobierno es que todo eso lo genera la clara realidad, porque el año que viene, con estos aumentos que acaban de decretar, y te digo, tratando de hacer algún análisis de cómo va a afectar esto en el bolsillo de la gente, digamos, con hipótesis relativamente sencillas de promedios, de consumo de luz, de subte, de transporte en general. Más o menos estamos hablando de 2.000 pesos más por mes de gastos para todas las familias el año que viene. Y sabés que las paritarias vienen planchadas y van a tratar de mantenerlas así. Quiero decir que enero empieza con 2.000 pesos menos en el bolsillo, más o menos. Axel, sabemos que estuviste recorriendo el país en general, muchas localidades, y estuviste también recorriendo la provincia de Buenos Aires. Y ahí, por la información que nosotros tenemos, te acompañó Carlos Kunkel, Cuto Moreno, que son dos personas que están en el proto-kirchnerismo, ¿no? En el kirchnerismo antes incluso de que Néstor Kirchner accediera a la presidencia. La primera pregunta es, ¿cómo viviste vos esa experiencia?
Y la segunda pregunta es, ¿cuál fue la recepción que recibiste, el recorrido en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué te llevas de eso? Y otra pregunta que quiero hacerte es si vos estás en condiciones legales de presentarte como candidato en la provincia de Buenos Aires, tenés domicilio ahí. Yo sé que vos, uno de tus domicilios, que vivías acá cerca, de donde está la radio, y después que te mudaste a Parquechá, cerca de agronomía, pero bueno, son varias preguntas. Sí, vamos por partes. Vamos. La verdad que la cuestión de andar recorriendo el país, la capital y la provincia, la vengo haciendo desde, creo que, ahí está en internet, pero si no me equivoco fue el 19 de diciembre de 2015. Es decir, que el gobierno cambió el 10 de diciembre y el 19 de diciembre hubo una convocatoria de unos vecinos ahí en Parque Centenario que me invitaron a tomar un mate y terminaron viniendo, dicen que 15.000, 20.000 personas, ¿no? ¿Te acordás? Una plaza. Sí, sí, me acuerdo. Diciembre del 15. Y a partir de ese momento seguí con ese tipo de reuniones que después se fueron complementando, sobre todo cuando uno va al interior o uno va a la provincia de Buenos Aires, que suelo hacer una reunión con empresarios, otra reunión con sindicatos, otra reunión con el sector de educación, otra reunión con el sector político, y bueno, la verdad que después, si puedo, termino con algún acto y en casi todos los lugares lo hacemos en alguna plaza, en algún sitio abierto, y lo menos encerrado y partidario que se pueda, como para convocar a digamos, un público que no sea únicamente nuestro sector de simpatizantes, militantes, organizados, sino lo más amplio posible, con la intención, más bien, que me parece que ya desde diciembre del 2015, o sea, a una semana de asumir, se sospechaba, que hoy ya no es una sospecha, es una certeza, que es que hay una campaña intensísima de desinformación por parte del gobierno y de sus cómplices mediáticos, bueno, la parte judicial también de eso, que se ha ocupado durante estos 3 años de tratar de ocultar lo más posible las consecuencias de las políticas de Macri, las propias políticas de Macri, y después en una campaña casi inverosímil de cuando ya no se pudo ocultar lo que estaba pasando, la pérdida de empleo. ¿Vos te acordás, Daniel? Pues ya parece ciencia ficción, pero cuando votamos la ley antidespido, Macri la veta diciendo que no había despidos y que en Argentina se estaba creando trabajo. Y era mentira entonces, es mentira ahora, que se conocieron pérdidas de más de 100.000 puestos de trabajo, que la industria está muy golpeada. Pero bueno, negaron la realidad cuando la realidad ya es innegable, de los aumentos, de la pérdida de salario, de la pérdida de jubilaciones, cierran escuelas, la reta, Vidal cierra escuelas, no abre hospitales. Bueno, cuando todo eso no se puede más ocultar, se han ocupado a distraer, digamos, se han dedicado a distraer con toda la cuestión judicial, con todo, bueno, con lo que pueden, con lo que hay, con el G20, distraer, y además, en términos de la explicación, echarle la culpa a otro, que en el terreno de la economía y de la política es muy importante, porque aun cuando se ve un fenómeno, por ejemplo, un tipo se queda sin laburo, cosa que pasa todos los santos días, cierra un local, a cualquier ciudad que uno va, se entera de noticias pésimas, cierra de un local para arriba por día, aunque la ciudad sea muy chiquitita, es una estadística que no falla. Entonces el problema es de quién es la culpa, o dicho de otra manera, por qué está pasando eso, y me parece que una de las tareas que por lo menos me di yo todo este tiempo es tratar de explicar de qué se trata, porque incluso a veces la información no está, los medios de comunicación como el de ustedes pueden dar la información, les corresponde hacerlo, la dan cuando no la dan la gran mayoría de los comunicadores, pero después hay que tratar de ponerle un sentido a lo que está pasando, y el gobierno de Macri tiene un aparato publicitario, de marketing, bueno, el duranbarbismo que ha instalado. Comunicacional formidable, ¿no? No, pero... Nadie ha tenido esto en democracia, ¿no? Nadie nunca jamás. Y asemeja esto a algo distinto a la democracia, la verdad, que el gobierno mismo contrate trolls, que Bonelli se queja de los trolls que le contrata el gobierno, o sea que esto es público, conocido y real, pero contrata trolls para hostigar a la oposición, intervenir en los debates. Es decir, que se ha dedicado a distorsionar la realidad, a ocultarla, a inventar historias,
pero fantásticas, mirá, hay enormes contradicciones que un poco en estas recorridas uno va encontrando en el discurso, ¿viste? Desde cosas tan obvias al principio de los años de Macri, de marcar la estafa electoral, lo que prometieron en campaña y no cumplieron. Digamos que en general se perdió un poco ese registro, pero en 2015, ahora vamos a otra elección el año que viene. Y la verdad que mucha gente va a tener que, bueno, toda la ciudadanía probablemente, si es que Macri se presenta, porque también... ¿Vos pones en duda que Macri se presente? Lo pone en duda los editorialistas de ellos, ¿no? Que hay Interna, Vidal, Larreta, que a quién ponen, porque la popularidad de Macri, el otro día vi una encuesta de, creo que se llama Grupo de Opinión Pública, Timerman, me mandó una encuesta que mostraba que la simpatía por Macri, digamos, la aprobación de Macri, pasó de 62% a 23% desde que asumió ahora. O sea que está por el suelo. Creo que algunos le dan 30, pero los que le dan 30 antes le daban 70. O sea que la aprobación del gobierno de Macri es un fenómeno que también, deberíamos decir, es un gobierno que tiene la popularidad por el piso. Está un gobierno y un presidente que conserva, viste, hay todo un mito de la resistencia, la resiliencia, la capacidad de Macri de sostener una adhesión. Bueno, esa adhesión está en un estado que, claro, Temer llegó a tener menos de 8% de adhesión, pero Macri en algunas está con 22, en otras estará con 30, 25, 28. La verdad que se le pulverizó. Es un gobierno que hoy sufre rechazo masivo, mayoritario, esto siendo una democracia, importa la mayoría. Bien, Axel. Sí, las medidas del gobierno no... ¿Y por qué no hay resistencia? ¿Por qué? A ver, ayer fue un día, como no recuerdo en mucho tiempo, ¿no? Ayer, a ver, no se logró quórum en la legislatura porteña para evitar el cierre de los colegios nocturnos. Ayer fue un día de sucesión de aumentos de transporte, de energía eléctrica, de gas y demás, todas las noticias. Fueron las 7 plagas de Egipto. Exactamente, y la verdad que más allá de algún hashtag en las redes sociales, la verdad que yo no veo una resistencia. A ver, en Francia la manifestación de los chalecos amarillos fue porque Macron dijo que a partir del 1 de enero, a partir del martes que viene, después terminó suspendiendo, iba a aumentar el precio de los combustibles 6 centavos de euro. Y casi se le prende fuego al país y tuvo que recular con esa medida. ¿Por qué no hay resistencia? ¿Es un tema político? ¿La sociedad está adormecida, como describe Zizek? ¿Qué pasa? Mira, te voy a dar, qué sé yo, hipótesis, conjeturas, ¿no? Sí. Te voy a dar un punto de vista que creo que eso es para estudio, pero empiezo por el principio, que es la caracterización. Si uno cuenta estos 3 años de Macri en conflictividad social, lo que se encuentra, no tengo las estadísticas, así que lo hago a trazo grueso y en base a mi experiencia. Deben haber ocurrido, no sé si exagero, pero 10, 12 manifestaciones, marchas, y pueden haber sido más, de entre 300.000, a veces 500.000, algunos hablaron de 1 millón de personas en alguna de ellas, ¿no? Enormes manifestaciones pacíficas, a lo que el gobierno respondió en algún momento con infiltración, con digamos, disturbios y represión a mansalva. Pero ha habido, mira, hace poco, alguna de las últimas sesiones tuvimos de nuevo cientos de miles de personas en la calle manifestando pacíficamente, tanto organizadas, muchas de ellas organizadas, muchas provenientes de los sindicatos, organizaciones sociales. Si le sumamos esto a la marcha de las organizaciones sociales que han ocurrido también periódicamente ahí al ministerio por la 9 de julio, todas pacíficas, todas para peticionar el derecho a peticionar pacíficamente ante las autoridades, movilizarse, a lo que el gobierno ha respondido de una manera totalitaria y de una manera represiva y absolutamente injustificada para tratar de evitar que este fenómeno sea visible o tergiversarlo, y en los canales de tele, en vez de mostrarte un dron
con llenas calles y calles y cuadras, con cientos de miles de personas, mostrarte un pedacito donde están tirando gases y hay represión y se llevan de los pelos a cualquier persona que desprevenida anda por ahí por la calle y le inventan causas, le inventan cosas, pero quiero decirlo de esta manera: si uno lo mide la conflictividad social en cantidad de manifestaciones, personas en la calle manifestando pacíficamente, debe haber sido uno de los periodos, por lo menos para mi recuerdo, de mayor conflicto social en la historia democrática de la vuelta a la democracia argentina. Sin duda, En los 90 también había mucha resistencia, te creo. No. Sí, había movilizaciones. No, Daniel, porque además yo estaba, era sin... Había cacerolazos contra los aumentos tarifarios. Sí, pero no de esta magnitud, 1 millón de personas en la calle organizadas, 500.000, 300.000, no, ni remotamente. Es más, surgieron los fenómenos, pero bueno, digamos, lo digo... Estaba el MTA, que era un sector muy combativo, hoy no existe un sector como el MTA, Que hay un observatorio donde tiene estadísticas, pero así, manifestaciones seguidas, sí, estaba Norma Pla, que iba ahí, pero era un grupo de... ¿Qué te puedo decir? 1.000, 1.500. Esta masividad que han tenido las manifestaciones, lo que te quiero decir, y mi punto ya está, ponele que lo quieras comparar. Bien, bueno. A ver. Mi punto es que ha habido muchísima conflictividad social. Lo que no ha habido es gente que salga a la calle de manera violenta y desorganizada. Bien. Y me parece que eso habla bien de la democracia argentina, pero pésimamente mal del gobierno. Acá lo que está pasando es que hay muchísimas manifestaciones contra todo. Digamos, la hubo contra los tarifazos, la hubo contra el presupuesto. Nunca vi una marcha enorme como hubo la otra vez contra el presupuesto. La hubo por la cuestión de cuestiones de género. Hubo por todo. ¿El gobierno cómo ha reaccionado? Sordo, ciego y mudo por la parte pasiva, por su... Casi que el gobierno, Axel, voy a poner un matiz, casi que el gobierno en 3 años no ha tenido ninguna gran dificultad para llevar adelante su programa económico. ¿Pero qué es lo que llama la atención en París? No, yo creo que no hubo más gente. No veo ninguna ley preocupante para el gobierno que no haya podido solucionarla. Daniel, lo que quiero decir es esto. La gente salió a la calle, pero salió pacíficamente, no fue a tirar piedras, no fue a romper las cosas, fue a manifestarse. Sí. En cantidades enormes. Sí. Y el gobierno todo el tiempo provocando. Es verdad. Y no escuchando. O sea que acá lo que falla es el mecanismo de transmisión entre manifestaciones populares masivas y pacíficas y un gobierno que es antidemocrático, porque no lo escucha. Y no escucha al Congreso, no lo deja sesionar, veta las leyes. Y una parte de la oposición a nivel dirigencial que ha sido también cómplice de la aplicación de estas leyes. Pero lo que te quiero decir, si vos me preguntás, y yo porque conozco gente que ni siquiera está encuadrada en una organización, ha marchado en estos 3 años más que en toda su vida junta, porque todo el tiempo recibe agresiones y todo el tiempo reacciona pacíficamente. Entonces le estoy dando una vuelta de tuerca, que es la siguiente. Si saliera la gente que sale habitualmente, que son montones, y en todo el país, a manifestarse con chalecos amarillos y tirando piedras y en disturbios de ese tipo, probablemente estaríamos en otra situación que habría que analizarla también, pero lo que yo quiero decir es que la manifestación, la vocación, la voluntad de manifestarse en contra de este gobierno existe y ha existido en una forma masiva. Dicho de otra manera, yo no lo veo como pasividad, lo que veo es que nos vamos chocando en 3 años con un gobierno que no escucha, no oye, no le importa, reprime, infiltra y criminaliza la protesta. Y que del otro lado no hay una respuesta violenta. Axel, digamos, si esto tuviera de parte de las manifestaciones populares una respuesta violenta, sería otro el escenario. Me parece que digamos, lo que es el pueblo, digamos, y sus organizaciones, está apostando a la vía democrática todo el tiempo, incluso a no aceptar provocaciones del gobierno. Lo he visto en todas las marchas, vos también. Sabemos todos que vienen a provocar y que si hay una respuesta, sería una... Y nunca hay una respuesta, digamos. Axel, aprovecho la oportunidad para... ¿tenés domicilio en Provincia de Buenos Aires? Sí, claro. ¿Estarías en condiciones eventualmente de ser candidato a la Provincia de Buenos Aires? Sí. ¿Estás en condiciones legales? Muy bien. Se te vence el mandato ahora como diputado nacional, ¿no? Se me vence
vence el mandato como diputado nacional. O sea, Sí. todo indicaría que si querés tener un rol institucional de representación, deberías ser candidato en las próximas elecciones. Si te pregunto si te gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿qué me contestarías? Mira, depende. ¿Depende de qué? Depende. Yo creo que lo que estamos trabajando, por lo menos algunos, porque vos me preguntabas qué pasó, cuál fue la reacción, cuáles fueron mis sentimientos recorriendo tanto, ahí había una cuenta de como 120 actos, ¿no? Bueno, es un montón. ¿Hiciste 120 actos en la provincia de Buenos Aires o 120? No, porque incluyen también el interior del país, pero bueno. Pero la mayoría de la provincia, ¿no? Estamos... Sí, creo que habría que hacer la estadística, pero creo que sí. De todas maneras, ¿qué siento? Siento que hay una enorme necesidad, que a nivel, digamos, de la base, a nivel del tejido social, hay ciertas cosas que ya están resueltas y ciertas posiciones que ya están tomadas. Veo que hay un elemento muy fuerte, un factor muy fuerte de rechazo a este gobierno, de arrepentimiento con el voto, y esto lo veo cada vez de forma más clara, gente que te dice concretamente yo lo voté, y lo voté porque me iba a subir la jubilación, me la bajó, lo voté porque me iba a sacar un impuesto, el impuesto a las ganancias, y no solo no me lo sacó, sino que me lo subió y ya no hay trabajo y no llego a fin de mes, me bajó el salario. O sea, los sectores PYME, todos muy decepcionados, todos. Hay un sector más todavía que tiene una fidelidad a este gobierno, una simpatía por este gobierno. Yo veo que gran parte del tejido PYME, bueno, está con dificultades enormes y muchos de ellos no quieren votar de nuevo a Macri ni a este proyecto. Es decir, que lo que sí observo es que hay una receptividad muy grande, que hay una sensación de que la cuestión mediático-judicial de trolls, digamos, ha sido detectada por buena parte, digamos, que no come vidrio todo el mundo, ni se come, digamos, ayer, como vos decías, un desastre social anunciado ya para el año que viene, y en el medio de nuevo una operación, esto del lawfare y lo de Bonadío, bueno, de nuevo, pero bueno, no rinde como antes, ni siquiera en los diarios no rinde como antes. Axel. Sí, sí. Te quería preguntar lo siguiente, y a ver, estamos en diciembre, ¿no? Que es un mes supuestamente mítico, ¿no? Con respecto al conflicto social en la Argentina. Bueno, estamos terminando diciembre y no pasó nada, ¿no? Por suerte no pasó nada, ¿no? Evidentemente se ha hecho un trabajo, el rol que ocupan los movimientos sociales como reguladores del conflicto ha sido muy eficaz y el gobierno ha trabajado mucho con los movimientos sociales en ese sentido, entre otras cuestiones. Pero lo que quería preguntarte es, en términos políticos, a propósito de tu recorrida por la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de que puedas ser candidato por ese distrito o candidato en otro lugar, en la capital o a nivel nacional y demás. La pregunta es, a esta altura del partido, ya falta muy poco, falta menos de un año para que haya un cambio de gobierno, faltan 10 meses, 40 semanas, o un poco más de 40 semanas, para que se vote. Faltan un poco más de 30 semanas, 30 y pico de semanas para que se elijan las candidaturas en las PASO. Y todavía la oposición A no se sabe si va a ir organizada y toda junta, y ni siquiera B, o por lo menos yo no lo conozco, con la información que tengo, no se sabe ni siquiera cuál es el método que van a utilizar para definir las candidaturas. Y te pregunto a propósito de esto, que para mí es un demérito, dicho sea paso, ¿cuál debería ser el método adecuado para definir las candidaturas de la oposición? Una gran PASO con sistema don sin piso, como propone Alberto Rodríguez A, una gran interna con todos los sectores de la oposición, desde la oposición más gris a la oposición más dura. Sí, yo veo que ha habido en estos 3 años, sobre todo en este último año, avances muy fuertes en la conformación de lo que sería un frente opositor. No todavía un frente electoral. Sí un frente opositor donde hay, te lo digo porque los pedidos de unidad y las crónicas del avance de la unidad por parte de los medios a veces son un poco injustas, ¿no? Yo creo que ha habido importantes incorporaciones en ese proceso de unidad y que hay un sector, que yo lo veo minoritario, de dirigencia,
Por eso te decía que lo que yo veo es que a nivel de las bases, a nivel de la sociedad, ya hay cosas que están dirimidas. Y lo que está dirimido, que para mí es la clave política de este momento, es que lo que está pidiendo, por lo menos lo que yo observo, lo que yo escucho, es que están pidiendo una oposición muy clara. Y me parece que hay algunos dirigentes que estaban en algún lugar de mayor ambigüedad, que han dado un salto importante a unírsenos a los que estábamos claramente en una oposición a este gobierno por la caracterización, por los resultados, por la orientación, o sea, contra el neoliberalismo, contra el macrismo y contra el neoliberalismo en todas sus vertientes, en la macrista, en la de Vidal, en la de Larreta y también en la de algún dirigente del espacio nacional y popular que quiera llevar adelante la bandera del neoliberalismo y continuar con la tarea de este gobierno. Entonces me parece que para los dirigentes sí, hay un momento donde, y creo que fue el presupuesto, donde tenían que tomar una definición de si estaban del lado del gobierno o si estaban del lado de la oposición. Hay algunos todavía que no terminan de definirse, pero son menos, y creo que hay casos muy claros, como el caso de Alberto Fernández, de Felipe Solá, de Moyano, de los movimientos sociales, de Levita, de la CETEP, y no quiero imponerles un proceso, un frente que no existe, simplemente le quiero decir claramente posiciones más opositoras, claramente una voluntad de armar una gran unidad, y me parece que eso está casi terminado ese proceso, porque habrá dirigentes que no quieren ni formar parte de esa unidad ni ser opositores. ¿Y el método? Tienen derecho. Y después la formación de un frente electoral. La formación de un frente electoral, yo creo que el gobierno está tratando de manipular a su favor estas cuestiones. Ahí se habla en la provincia de Buenos Aires de anular las PASO, que lo ha consultado Vidal, digamos, de manera oportunista, de manera absolutamente antidemocrática, y que en contrario de todo lo que han dicho toda la vida, de que querían juntar todas las elecciones y que las PASO, bueno, ahora las quieren separar, o sea que no sabemos todavía el método y es muy difícil hacer una interna si no hay PASO, porque hoy los padrones de los partidos no están listos porque antes las internas eran abiertas a través de las PASO. Yo creo que si la unidad es suficientemente clara con respecto a en qué estamos en contra y qué deberíamos hacer en caso de llegar al gobierno, que hay cosas que se caen de maduro, que hay que hacer, recomponer poder de compra, recomponer capacidad regulatoria del Estado, recomponer el tejido productivo y pyme, hay que poner eje en la industrialización. Son cosas básicas, creo que algunas de ellas se pueden hacer con relativa facilidad, otras son más complicadas por lo que está haciendo este gobierno, que vamos a ver en el 19 que deja. Pero en base a eso lo que habría que buscar son los candidatos más competitivos y la forma más efectiva de que no nos pase, porque la elección de 2015 en algunos lados hubo interna y en otros lados no hubo interna, y en los dos lugares, en la nacional, en la provincia de Buenos Aires, hay críticas muy fuertes a cómo terminó funcionando, tanto cuando se resolvió a través de una decisión, digamos, de formar la lista de determinada manera, como cuando se fue interna, en los dos casos no fue buena la experiencia. Entonces, para muchos. Entonces, mi conclusión es, yo creo que lo mejor sería poder llegar a un consenso, no atravesar, poder llegar a un consenso en base a criterios que se impongan, y en caso contrario, si no se puede llegar a un consenso, tratar de conservar la unidad en base a un tipo de interna, que habrá que ver si la admite el gobierno o no la admite el gobierno, pero me parece que el primer paso se dio, que es formar un frente social opositor, con articulación en sus decisiones. Mira, la CTA de Yasky está con la otra CTA, articulando, está con la CGT, se ha logrado muchísimo en términos de unidad, que el gobierno agarre a los dirigentes que todavía no toman esa decisión y siguen poniéndose o en soy yo o nada, o no me gustaría ir o con Cristina o con tal dirigente, los que ponen condiciones abstractas, porque tampoco se ha formulado nada todavía. Bueno, son cada vez menos, son un grupito muy pequeño, entonces yo te diría, no sé si esos dirigentes se van a decidir a convertirse en opositores, si no lo hacen, bueno, quedará ahí un factor más, que es lo que busca el gobierno. Nosotros esperamos que todos tomen la decisión de ser opositores y abiertamente conformar un frente electoral. Pero claro, no se puede conformar un frente electoral con los que dicen yo con vos no, yo con tal no, yo con tal... que son cosas, para mí, excusas políticas, ¿no?, en este momento. Lo que para mí sería lo óptimo es que ese proceso terminado
se dé por terminado y ya se empieza a trabajar en la alternativa electoral, que también hay que ver porque Vidal, con el oportunismo que la caracteriza, tratando de cubrir a Macri y de sostener las medidas neoliberales, de hacer oportunismo, está averiguando para no hacer paso, adelantar las elecciones, cosas que hasta ahora eran claramente ilegales, pero bueno, con el manejo que tiene el gobierno de la justicia vamos a ver qué pasa. Axel, te agradecemos el contacto con nosotros. No, bueno, feliz año y muchas gracias por el llamado y gracias por la tarea que hacen. Sé que son condiciones laborales malísimas, así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por el trabajo que hacen de comunicar, de informar y de trabajar también en el sentido de dar información que sirva para transformar la realidad. Un abrazo, gracias. No, hombre. Axel Kicillof, ex ministro de Economía, uno de los ministros más importantes que tuvo Cristina, una de las personas que más ha caminado el país y la provincia de Buenos Aires. 120 actos. 120 actos. Bastante. Desde diciembre del 2015 hasta la actualidad. Ha recorrido todas las provincias y ha recorrido en particular la provincia de Buenos Aires. Hay muchos especulan con una posible candidatura de Axel Kicillof. A ver, va a ser candidato, eso está claro, va a ser candidato. No se sabe si va a ser candidato a diputado, si va a ser candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires, si va a ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, si va a ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, o si eventualmente puede llegar a ser, algunos también lo especulan, con menos incidencia, puede llegar a ser candidato a presidente. Algunos especulan con eso. Axel Kicillof, los estudios de opinión pública, las llamadas encuestas, las que no se publican, me interesan las que no se publican. Las que se publican siempre tienen un interés de intervenir, de operar en un sentido u otro. Determinan, las que no se publican, que es el dirigente que en la provincia de Buenos Aires más, voy a utilizar un término muy peronista porque lo utilizaba el general Perón, es el dirigente que más trasvasa, el que más trasvasa los votos de quien es la dirigente política número uno en oposición en la provincia. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner. Más que el Chivo Rossi. En la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Por eso algunos especulan que puede llegar a ser candidato a gobernador. Hay como 2 o 3 candidatos a gobernadores dando vuelta en la provincia de Buenos Aires. Y también es una persona... Uno es Martín Insaurralde, que tiene detrás a gran parte de los intendentes que responden a Martín Insaurralde, que es un estilo más, un peronismo más centrista, si se quiere, ¿no? En realidad Martín Insaurralde, más o menos, no sé ustedes, pero no se sabe bien lo que piensa Martín Insaurralde, ¿no? Porque yo nunca le escuché decir una idea. Pero si usted lo escucha... un peronismo clásico, pragmático. Sí, peronismo sin ideas, ¿no? Porque la verdad que no, en serio, sinceramente, si usted le escuchara alguna vez una idea a Martín Insaurralde, se les pido por favor que me la comenten, así la... Sin ideología sería, yo creo que ideas tiene, sobre todo bueno, yo no le escuché ideas, en términos de proyecto de poder tiene. Sí, tiene bueno, está bien. Pero sin ideología. Está bien, pero vos hablo con yo lo digo mal, no lo digo mal, para mí tener ideología está bien, y sobre todo para un dirigente político. Sí. Para mí es un mérito, no es un problema. Bueno, uno es Martín Insaurralde, otra es Verónica Magario, que tiene ahí un tema que resolver, ¿no? Sí. Que es si va a renovar como intendenta de La Matanza, ahí está Fernando Espinosa. Sí. El partido más grande de la provincia, ¿no? El Matanza. Es el municipio más grande de la provincia, es la 5ª provincia argentina, serían cantidad de habitantes. Y el otro que anda terciando por ahí puede llegar a ser Axel Kicillof. Y también está Paco Durañona, pero Paco Durañona viene, los demás vienen corriendo con Yatasto. Es de un distrito más chico. Sí, Paco Durañona viene de atrás, digamos, tiene más voluntad que estructura política. Kicillof no es un personaje que tiene más raigambre, eso quería decir, que es una persona que me parece que llega mucho a un determinado, digamos, tipo de militante, o a un determinado tipo de persona, al clase media urbana, como soy yo, por ejemplo, que te vas a sorprender. Me encanta. Yo me sorprendí, por el perfil que tiene. Te voy a decir una cosa, yo me sorprendí con el relato de terceros que he escuchado de pejotistas ortodoxos sobre la reacción popular
ante la presencia de Axel Kicillof. Bueno, genial. Es lo más parecido que hay a un rockstar. En distritos como Moreno, como Merlo, relatos de pejotistas ortodoxos, que cuando escuchan cuál es la reacción que Tiene hubo razón, Ale, ante igual. la presencia de... Tiene razón, Ale. Tiene muy buena llegada en sectores urbanos. Bueno, veamos que si hay elecciones, cómo le va. No, pero no es bajarle el precio. Digo que el gran problema del kirchnerismo, el gran desafío del kirchnerismo es justamente en la provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia, donde viene acumulando desde el 2008 en adelante, desde aquel... Metió 5.000 personas en la plaza de Santa Rosa La Pampa, ¿eh? ¿Está bien? O sea, Sí. Pero que decía que no hay duda. Santa Rosa La Pampa no es colegiales. ¿eh? No, pero yo digo, En colegiales no hay No duda. es parque, no es parque centenario. Arrasa. no es cuestionar o no una candidatura, que en definitiva será cuestión del propio espacio político ver cómo se dirime. Vos preguntabas muy bien, todavía no hay establecido ni siquiera un mecanismo para dirimir esa situación. Porque tampoco están establecidos los actores. Ahora, yo lo que me pregunto es lo siguiente, va a tener que explicar muy bien el kirchnerismo la unidad. Bueno, se habla mucho de la unidad, sobre todo en espacios incluso comunicacionales cercanos al kirchnerismo. Ahora, hay que explicar muy bien de qué se trata eso. Estamos cumpliendo 3 años de un sufrimiento que para mucha gente es atroz, de una acumulación de sufrimientos que incluye pérdida de trabajo, pérdida de poder adquisitivo, un deterioro de la calidad de vida espantoso, una caída de 2 millones de personas en el último año de la clase media de la pobreza. Bueno, va a haber que explicar muy bien por qué es necesario aliarse con dirigentes políticos que hicieron posible ese desastre, ¿eh? No, yo no creo que sea tan ¿Te lo voy a explicar sencillo. marxísticamente hablando? Más No, grosso, no, Marx. a mí no hace falta que me lo Contradicción expliquen. primaria, contradicción Sí, secundaria. Está bien, a mí no hace falta, yo no estoy pidiendo esa explicación yo. Lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que sufrió mucho durante estos 3 años y va a haber que explicarle, y creo que forma parte de la tarea de los dirigentes. Tarea que yo creo que hasta ahora se está haciendo a medias. Si le haces la prueba del ácido de la resistencia al macrismo, hay uno, la familia Moyano tiene que estar. Al Macri, sí. La familia Moyano tiene que estar. bien. A ver, Moyano cerró en el primer año Yo creo que es un con error. Macri. Considero que el macrismo es un espacio político. El macrismo no es un espacio político. El macrismo se constituye por oposición a Cristina. No es un espacio político, no está consolidado como espacio político, no tiene militancia. Ese 30 y pico por ciento de personas que votan a Macri, lo vota a Macri en tanto se enfrenta a Cristina. Entonces, digo, ahora sí tiene militancia y sí es un espacio político el kirchnerismo. Entonces, hay que dar explicaciones de dirigente político, un espacio político que se siente identificado con ideas, además de con personas. Por eso digo que es, digamos, me parece que hay que hacer un esfuerzo adicional ahí, además de, digamos, el esfuerzo de conducir lo que vos planteabas, una resistencia a la coyuntura. Bien, después vamos a estar relatando detalles. Ayer fue un jueves negro.